Querida comunidad educativa, William Wilson, el tiempo que hoy estamos viviendo es un tiempo excepcional y claramente nos ha afectado a todos porque esta pandemia está afectando a todo el mundo. Y oramos y esperamos en Dios que esto pase pronto y no se repita, que no tengamos que enfrentar nuevamente una situación como esta. Pero sin lugar a duda, ha sido un tiempo de aprendizaje. Por ejemplo, tener que enfrentar una nueva manera de trabajar en el contexto de nuestro colegio, una nueva manera de enseñar y de aprender de nuestros alumnos. Y en esta pequeña reflexión yo quiero animarlos a aprovechar el tiempo que ahora vamos a tener de hacer un pequeño alto, para que también aprovechemos esta oportunidad de descanso para glorificar a Dios, sobre todo en un tiempo difícil como el que hoy vivimos. Don John Piper dijo lo siguiente: cuando todas las cosas que parecían firmes empiezan a desmoronarse, la salud, el trabajo, nuestros planes y proyecciones, es cuando necesitamos recordar que la soberanía de Dios puede detener el coronavirus, y no lo ha hecho. Pero es la misma sabiduría de Dios la que sostiene nuestra alma en tiempo de prueba, en tiempo de pandemia. Moisés dijo lo siguiente: enséñanos de tal modo que podamos contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Nuestros días son cortos, nuestro tiempo en la tierra es corto, pero debemos pedirle a Dios la sabiduría para vivir en este tiempo para su gloria. No hay duda que las responsabilidades y las presiones de este mundo en el contexto de la pandemia que estamos viviendo compiten por nuestra atención, especialmente al tener que trabajar a distancia en nuestros hogares. Hay muchos distractores que tenemos que superar. También es un hecho que el aprendizaje se ha dificultado para nuestros alumnos al no estar en el ambiente adecuado para recibir estas enseñanzas. Pero mis queridos hermanos, alumnos, apoderados, docentes, el tiempo de descanso que vamos a tener, del que dispondremos, esperamos sea la oportunidad para experimentar en tu vida cómo Dios renueva tus fuerzas para continuar con alegría la tarea que Él ha encomendado a cada uno de nosotros. El descanso es un buen tiempo y es un tiempo legítimo y necesario para prepararnos para hacer un mejor uso del tiempo. También nos recuerda en última instancia que es Dios quien está al control de todo y quien provee cada una de nuestras necesidades. Entonces, ¿a dónde debe conducirnos la verdad de que Dios gobierna y controla todo lo que sucede? Recordemos que esta pandemia es una prueba que afecta de distintas formas al cristiano. Por lo tanto, debemos enfocarnos en conocer la voluntad de Dios, a fin de que podamos mostrar evidentemente que Cristo reina en nuestras vidas y que el Evangelio es el que está guiando nuestros pasos, como nos dice Romanos 12, 1 y 2. Saber que Dios mantiene una relación activa con su creación, con nosotros, es una hermosa verdad que debe movernos a la oración, a la dependencia absoluta de Dios y de su palabra. El aislamiento que hemos tenido que vivir y que ha confinado a millones de personas por causa del temor al coronavirus, a padecer esta enfermedad, por temor a ver sufrir y fallecer a seres amados, es doloroso, es devastador, que incluso puede llevar a algunos a la desesperanza respecto al amor o la existencia de Dios. Los cristianos no somos inmunes a eso, pero eso debe prepararnos a nosotros, debe animarnos a nosotros con la palabra de Dios para que podamos fortalecer nuestros corazones y de esta manera poder glorificar al Señor con nuestras vidas. El Salmo 119 es un extraordinario poema dedicado a las Escrituras. En el verso 43 dice lo siguiente, y nos recuerda algo vital: no quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. El autor indica que la esperanza de los hijos de Dios se encuentra en las Escrituras. Esa es la clave para vencer la prueba, y sabemos que se trata de Cristo mismo, la palabra de Dios. Él es el Logos, es la palabra encarnada, Él es esperanza de la gloria, como nos dice Colosenses 1:27. Y estas verdades
sobre la providencia de Dios en la mente deben animarnos a invertir bien el tiempo en primer lugar, estudiar, en meditar la palabra de Dios, porque ella nos revela el carácter de este Dios santo en el cual nosotros hemos creído. Cuando eso sucede, vemos más claramente cómo Él está trabajando en medio de esta circunstancia especial que estamos viviendo. Cómo Él puede transformar a través de esta experiencia que estamos viviendo nuestra vida para verla de una manera distinta, con sus ojos y no con los nuestros. Es de mayor satisfacción y gozo y esperanza saber que Dios, el Dios que creó todas las cosas, está activamente comprometido con su creación, es decir, con nosotros, porque Él es quien está trabajando para fortalecernos, animarnos, desafiarnos a vivir para honrar su santo nombre. Eso es para el bien nuestro, todo lo que Dios está haciendo, por amor a Cristo, a su Hijo. Por tanto, podemos esperar con confianza y con alegría que un día participaremos de su gloria junto a Él. Entonces podremos, como ahora, si estamos confiando en Cristo, alegrarnos al enfrentar las pruebas y las dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, a perseverar en la fe, como nos dice Romanos 5, 2 y 3. Mis queridos alumnos, apoderados, profesores, comunidad educativa William Wilson, que Dios renueve cada día nuestras fuerzas, nuestra confianza y esperanza en Él, de tal manera que podamos anhelar el reencuentro con nuestros pares, con nuestros compañeros, cuando Dios lo determine, pero mientras tanto, vivamos para honrar su santo nombre, haciendo lo que Él nos manda y aprovechando las oportunidades que tenemos para darle gracias por lo bueno que Él está haciendo con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, damos gloria a Dios. Amén.